Hola expertos en la mecánica automotriz, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy es jueves y tenemos un nuevo video. Hoy vamos a ver todo lo que es el curso completo del All Data en la versión online, donde vamos a ver todas las características, funciones y cómo utilizar esta valiosa herramienta para la web. Por otra parte, recuerda que tenemos el tutorial del All Data versión para computadoras de escritorio. Si tú tienes esta versión, puedes ver este video con sus 3 capítulos en la sección que te estamos indicando. También está muy pendiente que al final de este video te vamos a mostrar una promoción que no puedes dejar de perder sobre el All Data Online. Así que acompáñenme a verlo. Ok, entonces venimos a la primera parte del tutorial del curso del All Data Online. Ya tenemos nuestra aplicación del All Data Online abierta. Podemos ver que a mano izquierda tenemos la sección Select Vehículo, los TSV, las técnicas de referencia, los servicios, la Library Request y la sección Community. Muy parecido en la parte de abajo al All Data, versión para computadoras. Tenemos el año, la marca, el modelo y el sistema. Luego a la derecha tenemos una vista previa de todos los vehículos que ya hemos seleccionado, algo que está muy bien. Vamos a empezar entonces primero con la sección Community. ¿Qué es la sección Community? Bien, vamos a darle un clic. La sección Community es una gran ventaja para la versión All Data Online porque es aquí donde tenemos una base de datos importantísima de todos los últimos problemas de otras personas que han tenido fallas con respecto a su vehículo. Te muestra el año del vehículo, el motor y todas las especificaciones, y aunque obviamente está en inglés, podemos ver cómo se presentó la falla, qué DTC se le presentó, los comentarios, las verificaciones y si la reparación tuvo solución o no. Esto hace que sea muy importante y ventajoso por utilizar esta versión. Esto te viene dentro del All Data Online, donde tú puedes inclusive buscar por el código del DTC, el motor, engine, en fin, diferentes tipos o fallas que le han presentado a la gran comunidad de seguidores del All Data que usan esta aplicación. Pueden ir llenarlo por aquí. Es algo muy bueno que los mecánicos pueden utilizarlo, y si no dominas muy bien el inglés, puedes utilizar la herramienta tan sencilla del traductor. Simplemente traduce la página y sí te hace la traducción al español, no como el All Data anterior, que el All Data es la versión para computadora. Así que es una gran ventaja tener esta sección Community. Luego vamos a irnos también a la segunda sección, que son los TSV, o son los boletines de servicio. Fíjate, te los muestra de los más recientes, las marcas. Por ejemplo, fíjate los años recientes que tiene, 2018. Todo esto es lo más nuevo que tiene y va a seguir actualizándose en esta versión online. Por ejemplo, si buscamos el Audi, vamos a ver que tenemos TSV de septiembre, de agosto. Vamos a suponer que queremos ver esta TSV. Vamos a maximizarlo y aquí nos da el boletín de servicio de la marca Audi, que es lo que está presentando, las condiciones y las soluciones directamente por la empresa Audi. Fíjense que también está hecho, está esto. Así que tenemos los últimos boletines más actualizados, pues aquí mismo, en la misma herramienta del All Data Online. Luego tenemos otra sección que se llama Technician Reference. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a abrirlo. Esta sección de referencia, servicio técnico de referencia, vamos a maximizarlo. Nos muestra como un glosario bien explicado. Por ejemplo, si queremos ver los test del EGR, podemos verlos que tanto para carros domésticos como camiones. Vamos a buscar los camiones de la línea tipo truck, los camiones domésticos en Estados Unidos, los camiones domésticos, por ejemplo de la marca Ford.
y vemos los diferentes valores, el BBT, el EGR, que significa todo esto. Igualmente podemos nosotros imprimir el documento y ver con más detalle toda esta información técnica de referencia, definiciones de términos, inclusive por marca, que es el sistema, por ejemplo, en este caso de la BMW, el sistema DEF. En fin, todo esto igualmente podemos hacer la traducción a nuestro español directamente del Google y nos va a hacer la traducción al español. Así que está muy buena esta información. Luego vámonos a la sección, ya vimos los boletines de servicio, la sección de técnicas, referencias y el Library Request. ¿Qué es el Library Request? El Library Request es un formulario donde nosotros, si por alguna razón no conseguimos la información en nuestro All Data de un vehículo en específico, nosotros podemos escribirle a la gente del All Data, le vamos a escribir nuestros datos, podemos seleccionar cómo queremos que nos respondan con nuestro correo electrónico, colocamos el correo electrónico, es solo para mecánicos, ponemos el año, marca, modelo, motor, el número de VIN si lo tenemos, qué tipo de vehículo es, si es sedán, si es todo este tipo de funciones. Podemos seleccionar el tipo de transmisión y escribimos los síntomas que nos está presentando el vehículo. Si tenemos un código de falla, lo vamos a agregar aquí. Tenemos hasta 5 códigos de falla, 6, y podemos indicarle si la información no está correcta o está incompleta o que no la conseguimos. Escribimos más información, damos más detalles en nuestro error que nos está presentando. Vamos a traducirla aquí para todos los seguidores de habla hispana. Fíjate lo que dice. La gente de All Data dice que haremos nuestro mejor esfuerzo para responder esta información en 30 minutos o menos, obviamente durante el horario de trabajo. Si no ha recibido una respuesta, por favor, se dicen que asegúrese de abrir el archivo adjunto con el correo electrónico que reciba. Es decir, que esta solicitud de información o problema que estamos enviándole a All Data, que vemos que no la conseguimos, pues en 30 minutos vamos a poder recibir la información que estamos buscando. Fíjense ustedes qué tan importante es esta herramienta. All Data es mucho mejor, más actualizada. En menos de 30 minutos tenemos una respuesta de esta gente de All Data. Y posteriormente tenemos otra sección que se llama Share y Repair, que es esta, donde sale la llavecita con el símbolo más. También lo tenemos a mano derecha de los últimos vehículos vistos. ¿Qué hace con ella? Bueno, simplemente si usted quiere colaborar para la comunidad, pues simplemente usted va a anotar aquí el Share Repair, donde va a anotar toda la información de cómo usted corrigió o solucionó una falla. Colocamos el número del VIN o colocamos el año, modelo, marca y motor, seleccionamos los síntomas que presentó, en qué sección del motor estaba presentando la falla del vehículo, una descripción rápida, describimos el problema en detalle y podemos inclusive insertar una imagen de la falla de un sensor, de algún componente en especial que queramos ver, un valor del osciloscopio, cualquier información que veamos relevante para esto. Luego vamos a la segunda sección donde nos pregunta cómo reparaste el vehículo. Ahí posteriormente vamos a empezar a indicar de qué manera reparamos el vehículo. Así que esto permite que la comunidad vaya a ir creciendo y obviamente sabemos que esta comunidad está muy grande. Mire, fíjense en esto, en los valores. Tenemos más de 101.893 preguntas relacionadas con la comunidad de mecánicos profesionales y vamos a encontrar todas
el símbolo en verde indica que está en repair, que está reparado el problema, y cuando no dice nada, cuando está en cero repair, es que no se ha logrado la solución. Así que fíjense cómo tenemos esta gran herramienta que vale la pena utilizarla. Posteriormente vamos a seguir viendo las diferentes secciones, por ejemplo, donde usted puede seleccionar su vehículo. Por ejemplo, vamos a seleccionar el año 2016, nos salen los diferentes modelos, seleccionamos algún modelo en específico. Vamos a escoger por ejemplo la Colorado DWD y el motor L4. Aquí con el motor L4 ya tenemos nuestro vehículo. A mano izquierda tenemos muy parecido la sección de información popular, donde vamos a ver todos estos componentes. Los System y Components, que es la sección muy parecida al All Data, y a mano derecha tenemos la sección de información. Esto es la primera parte del curso del All Data Online. Hoy vimos entonces lo que es cómo seleccionar el vehículo, los TSB o boletines de servicio, las guías de referencia, cómo podemos hacer una solicitud de Library Request, información técnica adicional si no conseguimos nada en el All Data, utilizar la librería de Community, que es como un foro donde vamos a tener toda la información que vayamos agregando de todos los que están allí en ese foro, y posteriormente cómo podemos también nosotros compartir nuestros conocimientos si hemos reparado algo. Para el segundo capítulo vamos a estar viendo todas estas secciones que quedaron pendientes, así que pendientes con el próximo video. Bien, como dijimos al principio del video, venimos con una promoción del All Data Repair Online. Fíjense que si vemos en la página web del fabricante, lo vemos que los tienen en $3,432 anuales, y con Solo para Mecánicos tenemos una oferta imperdible con más del 80% de descuento. Así que escríbenos a admin@soloparamecánicos.com para que te enteres de esta oferta. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor suscríbete y dale me gusta. Por otra parte, te recomendamos el tutorial del All Data Repair versión para computadoras de escritorio aquí en esta sección. Aquí vas a poder ver 3 capítulos muy interesantes de cómo utilizar el All Data Repair, la versión para escritorio. Con esto nos despedimos. Saludos de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz.